Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la primera clase de la asignatura Fisiopatología y Etoterapia del Adulto de la parte práctica del ciclo lectivo 2020. Vamos a desarrollar un modelo, un ejemplo de un caso clínico tipo y los pasos a seguir para el desarrollo del caso, con lo cual vamos a trabajar todas las clases después de la explicación de un tópico, de un tema, vamos a desarrollar el caso clínico correspondiente. Hoy vamos a repasar, a ver un poco un caso como venían desarrollando en otras materias de un paciente sin patología. El caso clínico, para graficarlo de alguna manera o hacerlo un poco más práctico, lo dividimos en 8 pasos. La valoración y evaluación nutricional que hacemos del paciente con su respectivo diagnóstico nutricional. Arribamos a un diagnóstico nutricional. Luego nos planteamos objetivos y estrategias del tratamiento. Finalmente vamos a utilizar algún método de cálculo para el valor calórico total. Luego pasamos a una fórmula sintética, la cual podemos desglosarla en dos. Una fórmula sintética propiamente dicha, donde hacemos la distribución de macronutrientes, y una fórmula calórica completa, donde vamos a agregar los caracteres físicos y químicos del plan alimentario. El paso 5 sería la fórmula desarrollada, que ya conocen. El paso 6 sería la selección de alimentos. Luego de esa selección de alimentos iríamos a la distribución de los alimentos que elegimos en la fórmula desarrollada. Y finalmente un modelo, un ejemplo de menú con esos alimentos que utilizamos. Bueno, este caso lo vamos a hacer juntos para ir desarrollando todos estos pasos y al final de la clase vamos a practicar con un caso clínico que les demos. Es un paciente de sexo masculino que tiene un peso actual de 70 kilos, una talla de 1,72 m, es empleado administrativo en una empresa de computación y tecnología, realiza actividad física una vez por semana, que es pádel, y 2 veces por semana camina en una cinta 30 minutos aproximadamente. El paciente no presenta antecedentes patológicos, ¿sí? Es un paciente sano. Como habíamos dicho, el primer paso es la valoración y la evaluación nutricional para arribar a un diagnóstico. A los fines prácticos de la materia, y dado que estamos trabajando con un paciente que es en un papel, no es un paciente de carne y hueso, vamos a realizar la valoración del estado nutricional a través del índice de masa corporal. Pero tengan en cuenta que en un paciente real, la valoración nutricional compone un montón de otros aspectos, ¿sí? Para arribar a un diagnóstico, ¿sí? No quiero hacer extensa la explicación de esta diapositiva, pero recuerden que para valorar a un paciente disponemos de un montón de otros métodos, ¿sí? Los parámetros bioquímicos es un ejemplo de esto, ¿sí? Que nos hablan de algo, ¿sí? El examen físico que le podemos hacer al paciente, que nos puede hablar, por ejemplo, de algún déficit de vitaminas, o nos puede remitir un poco a su historial de peso, si el paciente presenta adelgazamiento, si presenta pérdida de masa muscular. ¿Sí? Todas esas formas hacen que uno valore el estado nutricional del paciente. Saben que no solamente tenemos el índice de masa corporal, que incluye el peso y la talla del paciente como medida antropométrica, sino que también podemos tomar pliegues, ¿sí? Pliegues cutáneos, en fin, hay un montón
de herramientas para valorar al paciente. A partir de un poco el orden que vamos a disponer y teniendo en cuenta esto que les digo, que no estamos viendo al paciente, disponemos de datos muy precisos como el peso y la talla, entonces lo hacemos a través del índice de masa corporal. Acá llegamos a un diagnóstico, en este caso en el paciente modelo que estamos viendo, es un paciente, como les dije, normopeso, que no presenta ninguna patología. Y recuerden siempre cuando hacen el cálculo del índice de masa corporal, abajo poner el diagnóstico, poner qué significa ese número que nos da el índice de masa corporal, ¿sí? Si es normopeso, si tiene sobrepeso, si tiene una obesidad grado 1. Los criterios de clasificación, sí, del índice de masa corporal ya los conocen. Igualmente acá los quise citar como para hacer un breve repaso. Recuerden que menor de 18,5 nos habla de un paciente bajo peso, entre 18,5 y 24,9 un paciente normal con un peso saludable, de 25 a 29,9 sobrepeso o preobesidad, y ya a partir de 30 hablamos de los diferentes grados de obesidad. Esto es un poco lo que les decía de la valoración antropométrica, ¿sí? Que siempre se hace tanto en los pacientes internados o hospitalizados como en los ambulatorios, y que hay un montón de signos para observar, desde la contextura de ese paciente, todos los pesos que podemos tomar, peso actual, habitual, deseado, el peso ideal, el peso ideal corregido, el peso posible, y luego relacionarlo con la talla. Ahí llegamos al índice de masa corporal también. Recuerden que hay pliegues, hay circunferencias cuando sea necesario, ¿sí? Que podemos llegar a estimar grasa según los porcentajes normales de acuerdo al sexo, según la localización del componente graso, ¿sí? Todo eso nos permite hacer un diagnóstico nutricional mucho más profundo que el que uno puede llegar a tener con solo el índice de masa corporal. Bueno, el paso 2 son los objetivos y las estrategias del tratamiento. Recuerden que el objetivo es siempre lo que queremos lograr a través del tratamiento que le damos al paciente. El primer objetivo, por lo general, siempre se va a remitir a lo que nos dio ese índice de masa corporal. Si es un normopeso, siempre va a ser mantener el peso dentro de los parámetros normales. Si ese índice de masa corporal nos indica obesidad, tal vez el objetivo va a ser reducir el peso dentro de parámetros normales. Pero bueno, no quiero ahondar en otras patologías porque lo vamos a ir viendo a lo largo del año. Hoy, como es un caso normal, de un paciente normopeso, mejor dicho, el primer objetivo va a ser mantener el peso dentro de los parámetros normales. Si el paciente tuviera alguna patología, vamos a tratar de hacer el segundo objetivo en relación a esa patología. Hoy, como les repito, el paciente es un paciente saludable, sano. Vamos a tener como segundo objetivo evitar o retardar la aparición de enfermedades, y un tercer objetivo podría ser lograr un estilo de vida un poco más activo. Respecto de las estrategias, nos indican cómo vamos a lograr los objetivos propuestos. ¿A partir de qué? Entonces, nuestro primer nuestra primera estrategia como nutricionistas, como licenciados en nutrición, va a ser el tipo de plan que vamos a darle a ese paciente. Va a ser siempre un plan de alimentación y va a tener una tipificación. Por ejemplo, si estuviéramos viendo diabetes, va a ser un plan de alimentación para diabetes tipo 1, tipo 2 o lo que estuviéramos viendo. En este caso va a ser un plan de alimentación normocalórico porque el paciente presenta un estado de normopeso. O un plan de alimentación equilibrado y adecuado en calorías, como les quieran llamar. Siempre el plan de alimentación va a ser hipocalórico, normocalórico o hipercalórico respecto a el índice de masa corporal, a lo que queremos lograr en cuanto al peso, y después va a tener un nombre tipo según la patología que estemos viendo. La segunda estrategia
va a ser lograr o fomentar una actividad física regular, programada, dado que queremos que uno de nuestros objetivos es justamente lograr un estilo de vida más activo. Y otra estrategia puede ser la educación alimentaria nutricional que tenemos que hacer en todos los pacientes. Para estimar las necesidades energéticas de los pacientes, tenemos que siempre posicionarnos en qué paciente tenemos adelante. Si es un paciente normopeso, existen diferentes fórmulas para estimar el valor calórico total o lo que ese paciente requiere en cuanto a calorías. Y ahí tenemos, bueno, el método recomendado que es conocido o llamado ADA, ¿sí? Después tenemos la ecuación de Harris-Benedict, después tenemos la ecuación de FAO-OMS. Hay un montón de fórmulas para llegar al valor calórico. En la cátedra vamos a utilizar ADA o en su defecto también método práctico. En cuanto a lo que es ADA, hablamos de que la fórmula es 1 caloría por peso ideal por 24 y le tenemos que sumar a ello el factor de actividad correspondiente según el paciente del que estemos hablando. Si hablamos de pacientes con sobrepeso, tenemos otras fórmulas para estimar necesidades energéticas. Un modelo de fórmula es la conocida por el nombre de NOx, ¿sí? Que según el gasto calórico en reposo. Después hay otras fórmulas que parten de la ingesta del paciente, por ejemplo, hacerle una anamnesis alimentaria previa y a partir de eso reducir un porcentaje de lo que el paciente estimamos que come, que consume. Y después hay otras fórmulas que contemplan el peso corporal o el grado de sobrepeso y ahí tenemos las kilocalorías por kilo de peso actual. Pero básicamente para los pacientes con sobrepesos o obesidad vamos a utilizar NOx. Yendo un poco a la modalidad de la cátedra, volviendo un poco a los pasos del caso, teníamos el paso 3, que es el cálculo del valor calórico total. Entonces, durante el año vamos a ver estas 3 fórmulas. La de método práctico, que son 25 calorías por kilo de peso. Si el paciente presenta sobrepeso u obesidad, tenemos para un paciente normopeso usar 30 calorías y para un paciente con algún grado de bajo peso o desnutrición usamos de 35 a 45 calorías también. El método práctico no suma factor de actividad, a diferencia de ADA, que sí suma factor de actividad. Y después tenemos la fórmula de NOx, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan manejarse durante el año, sepan que vamos a ver estas 3 fórmulas, que vamos a ir de acuerdo al desarrollo de cada tema, diciéndoles cuál vamos a usar. Yo acá me adelanté y ya un poco les pongo como para que puedan organizarse, ir estudiando y sepan que NOx vamos a verla en sobrepeso u obesidad, que en un paciente normopeso podemos usar ADA y que después en otras patologías que vamos a ir desarrollando con mis compañeros durante el año, vamos a ver o usar método práctico. En este paciente entonces vamos a usar la fórmula de ADA. Acá pueden ver, el paciente medía 1,72 m, así que acá está la talla, ¿sí? Para hacer el cálculo del peso ideal. Recuerden que ADA nos pide peso ideal. Entonces, primero calculamos el peso ideal. El peso ideal lo vamos a calcular con 22 o 23, según el dato que le vayamos dando en el caso, por talla al cuadrado. Esto nos da un número que es el peso ideal, 64,9. A partir de que tenemos el peso ideal, nosotros podemos volver a la fórmula de cálculo de valor calórico. 24 por 1 por el peso ideal. Acá llegamos a un valor calórico
al cual le tenemos que sumar un factor de actividad, porque este paciente, se recuerdan que hacía pádel, caminaba, por lo tanto, una vez que le sumamos 1,3 o el 30%, que es lo que se calcula para la actividad en este paciente, llegamos a un valor calórico de 2024,88 calorías y vamos a redondear a 2000 calorías como valor calórico total. Recuerden, nada, esto es una tontera, pero para que lo tengan en cuenta y poder ir todos igual, redondeamos las calorías de 50 en 50, de 50 hacia abajo van a ser, en este caso, por ejemplo, 1248, 1200, redondeo para abajo, y de 50 hacia arriba, redondeo para arriba. Bueno, el paso 4 era la fórmula sintética o la fórmula calórica completa. Recuerden que la fórmula sintética propiamente es la distribución de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. En este paciente vamos a utilizar 55-15-30 como modelo. Y recuerden que la fórmula calórica completa incluye a los caracteres físicos y químicos que son partes de esta fórmula sintética. Los caracteres físicos y químicos van a ir variando según, por supuesto, del paciente que tengamos en cuanto a su patología. En este paciente, básicamente, los caracteres físicos y químicos son normales porque el paciente no presenta patología. Pero dentro de ellos los voy explicando como para que ya vayan sabiendo cómo manejarlos. Hablamos de la consistencia y la digestibilidad, recuerden que no es lo mismo, ¿sí? La consistencia hace referencia a si esa consistencia del alimento es firme, es blanda, hace referencia al grado de masticación que tiene ese alimento o esa preparación. En cambio, la digestibilidad nos habla de lo fácil o no que es para el trabajo digestivo, ¿sí? O sea, si es de fácil desmonoramiento gástrico o de difícil desmonoramiento gástrico. Voy a dar un ejemplo puntual. Si nosotros nos remitimos a un mousse de chocolate, el mousse de chocolate, por ejemplo, sabemos que tiene una consistencia blanda, pero en realidad tiene un desmonoramiento complicado, difícil, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de consistencia, recuerden que una cosa es la consistencia para el grado de masticación que exija y otra cosa es la digestibilidad. Después tenemos el otro carácter que es el fraccionamiento, que puede ser normal o aumentado según lo que elijamos. Si es normal va a ser las 4 comidas que conocemos, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y si es aumentado va a ser con el agregado o no de alguna colación. Después tenemos el volumen va a ser normal o adecuado a la preparación. Vamos a suponer, si hablamos de un paciente obeso, vamos a necesitar un volumen aumentado. Y si hablamos de un paciente con alguna patología digestiva, donde está comprometida la digestión, tal vez el volumen nos convenga que sea disminuido. O en un paciente con trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo. La temperatura va a variar en una temperatura adecuada a la preparación, si no presenta modificación. Y si necesitamos modificar la temperatura, por ejemplo, en un paciente donde queremos cuidar o está comprometida la digestión y la temperatura tiene que ser templada, o si necesitamos una temperatura fría por alguna patología que comprometa toda la cavidad bucal o tenga la cavidad bucal tal vez dañada, entonces no, vamos a optar por no darles temperaturas calientes para que no irriten más las mucosas. Después los residuos tenemos que pueden llegar a estar aumentados, disminuidos o normales. Si son normales va a ser normocelulósico, si están aumentados va a ser hipercelulósico y si están disminuidos va a ser hipocelulósico. A su vez, dentro de los residuos, de la cantidad de residuos, tenemos que ver el tipo de residuos que le damos.
puede ser a predominio de celulosa, a predominio de hemicelulosa, puede estar modificada por cocción y subdivisión. Todo esto lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los temas con cada tema. Después tenemos la densidad calórica, que si bien no pertenece a los caracteres físicos, pueden agregarlo allí. No en todas las patologías vamos a calcular densidad calórica, lo vamos a ir explicando a eso o lo vamos a ir marcando. Después tenemos los caracteres químicos que están compuestos por el sabor y aroma, donde vamos a ver si necesitamos estimular o no el apetito. Por ejemplo, en una patología donde, por ejemplo, en hipertensión, donde tenemos que realzar el sabor de las preparaciones para estimular el apetito, al no tener esas preparaciones agregado de sal, tratemos de que sea sápido, estimulante, de que esté condimentado, o en pacientes donde no poseen apetito, donde tienen una hiporexia marcada, vamos a tratar de estimular el apetito a partir de la condimentación de la preparación. En otros pacientes donde tienen tal vez náuseas, por ejemplo en una enfermedad oncológica, tal vez las preparaciones muy condimentadas no son las ideales, entonces vamos a tratar de que sea suave y agradable, o en pacientes que tienen alguna patología digestiva. Después las purinas van a ser normopurínico, hipopurínico o hiperpurínico de acuerdo a la patología del que estemos hablando. Y después, terminando la fórmula sintética completa con estos caracteres químicos que son 2, tenemos, y no nos tenemos que olvidar, del valor vitamínico y mineral. En este paciente es un valor vitamínico y mineral normal, según las recomendaciones diarias, pero por ejemplo, en el caso de hipertensión, al estar el sodio restringido, vamos a tal vez poner valor vitamínico y mineral normal, excepto sodio y el porcentaje de sodio que le demos. Entonces, acá tenemos la fórmula sintética distribuida, ¿sí? 2000 calorías, que habíamos llegado a ese valor calórico, 55, 15, 30, y las calorías y los gramos, ¿sí? Bueno, llegamos a la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada vamos a tener un rango de tolerancia de más menos 5, recuerden, respecto de la fórmula sintética. Y vamos a ir poniendo por orden todos los alimentos. Leche, queso, huevo, carnes, vegetal A, vegetal B, vegetal C, pan, ¿sí? Ponemos todos los alimentos. Acá tenemos la composición química de los alimentos. Más o menos la fórmula desarrollada sigue este orden, ¿sí? Vegetales, frutas, todo lo que habíamos hablado. Recuerden, de esto voy pensando un poco de que pongan números reales, ¿sí? No le podemos poner al paciente 110 gramos de carne, o sea, busquemos medidas que sean relativamente razonables, ¿sí? De poder cuantificar y que el paciente pueda manejar. Luego llegamos a la selección de alimentos. La selección de alimentos, recuerden que también seguíamos un poco el orden de la desarrollada. Siempre la selección de alimentos la podemos hacer en forma de este cuadro que les presento, donde dice una columna es de alimento, la otra es el tipo de alimento y la otra es las formas de preparación que elegimos. A ver, recuerden que, por ejemplo, en lo que es leche podemos utilizar una leche descremada, una leche entera, o sea, de lo que vayamos a usar en la desarrollada es lo que vamos a aplicar en la selección de alimentos. Si nosotros en la desarrollada utilizamos una composición química de una leche parcialmente descremada, no podemos poner en la selección de alimentos leche descremada o entera, porque ya está cambiando la composición química, ¿sí? Lo único que tal vez tengan en cuenta es que hay algunos
alimentos que no poseen valor calórico, como los condimentos, las bebidas, las infusiones, que en realidad igual los debemos colocar en la selección de alimentos. La selección de alimentos, chicos, recuerden que es lo más importante que el paciente tiene, porque es en realidad lo que el paciente ve. El paciente no ve la fórmula desarrollada que nosotros hacemos. El paciente se lleva a su domicilio la selección de alimentos. Por lo tanto, la selección de alimentos tiene que tratar de estar lo más completa posible, lo más variada posible, y tiene que ser clara. Tal vez si nosotros no citamos condimentos o no citamos infusiones, el paciente llega a su casa y no sabe qué es lo que tiene, si lo puede, si no lo puede. Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? De citar todo lo que esté incluido en su plan alimentario en la selección de alimentos. Respecto de la distribución, lo que vamos a hacer es distribuir por comidas. En este caso yo hice un ejemplo de distribución de desayuno. Entonces pongo por orden de desarrollada, ¿qué incluyo en el desayuno? Incluyo leche, incluyo queso, pan, infusión. La infusión obviamente no le pongo cantidad porque es cantidad necesaria al no presentar valor calórico. A menos que tenga una restricción de líquidos o algo que, bueno, que ya iremos en detalle con cada patología. Siempre pongo la cantidad y al lado la equivalencia en medida casera. El almuerzo, recuerden más o menos, pero recuerdan las porciones, que 150 gramos era una porción mediana, 100 una porción chica y 200 o más una porción grande, ¿sí? Y acá tenemos la distribución de menú para un día. La distribución de menú para un día también se pone por comida, a diferencia de la distribución que el menú no lleva cantidades. No pongo café con leche con 2 tostadas con queso, porque si son 2 o 3, eso ya lo tengo en la distribución. Acá directamente pongo el nombre del menú, de la preparación que yo pensé para el paciente, ¿sí? Bueno, algunas consideraciones en el manejo de alimentos para ir terminando. Recuerden en la fórmula desarrollada poner la menor cantidad de grupos alimentarios posibles, ¿sí? O sea, que el plan alimentario sea un plan alimentario simple. Después, con respecto a la selección de alimentos, pensarlo de que tenga un enfoque positivo, o sea, no poner lo que no puede el paciente en la selección, sino ponerle en la selección de alimentos todo lo que puede, ¿sí? Vamos a suponer, hablamos de leche, yo le pongo leche parcialmente descremada, se entiende que no va a ser leche entera, entonces no le pongo leche parcialmente descremada, no leche entera, porque ya se entiende que el paciente va a usar la leche parcialmente descremada, lo que estuvo incluido en la selección de alimentos. Tratar de mencionar la mayor variedad posible de alimentos. Dentro de un alimento, todo lo que podamos variarle de ese alimento, ¿sí? O sea, si vamos a darle quesos, dejar bien marcado qué tipo de queso puede, si puede el untable descremado, el fresco semidescremado, si puede el duro, si puede el semiduro. Y de lo que pongamos, si podemos citar marcas, mejor, porque muchas veces los pacientes no saben cuál es el queso untable descremado que puedo, dentro de toda la variabilidad que saben que existe en el mercado. Después, no olvidarnos, como les dije recién, de incluir alimentos que no poseen valor calórico, pero que son partes de la preparación. Que el paciente sepa que puede usar condimentos, aunque esos condimentos no posean valor calórico. También en la tercera columna que tenía esa tabla de selección de alimentos, que eran la forma de preparación, recordar que sea acorde las preparaciones que elegimos a la patología tratante y a la sintomatología digestiva presente. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente con varices esofágicas, voy a tener que tener mucho cuidado cómo le doy el pan. Entonces, si yo pongo pan fresco, ver que ese pan, si tiene costra, si no está tal vez desecado, puede lastimarlo. Entonces, tener en cuenta esto. Si, por ejemplo, yo estoy hablando de un paciente que está con
un volumen reducido y le pongo como primer forma de preparación sopas, licuados, tal vez estoy aumentando el volumen de preparaciones y yo estoy tratando de que ese volumen sea reducido. Entonces, siempre que coincida las formas de preparación con la patología de la que estamos hablando. Y después, en cuanto a los ejemplos de distribución, tratar de darle una equivalencia, una medida casera al paciente. Si no, el paciente tiene que cada vez que cocina pesar el alimento y tal vez no es práctico ni viable y algo que pueda sostener el paciente en el tiempo. Bueno, para terminar entonces vamos a dejarles un ejemplo de algún caso clínico para que desarrollen, para que comiencen a practicar. Recuerden entonces los pasos que expliqué en la primera diapositiva: valoración del estado nutricional, llegar al diagnóstico para poder a partir de ahí determinar los objetivos y estrategias del tratamiento. El tercer punto, calcular el valor calórico total que le vamos a dar a ese paciente. El cuarto punto, la distribución de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y luego de eso plantearnos caracteres físicos y químicos para ese plan alimentario, una fórmula desarrollada, la selección de alimentos, una distribución y un menú. El caso que vamos a dar para que practiquemos es una paciente de sexo femenino, de un peso actual de 64 kilos, una talla de 1,65 m, es vendedora de cosméticos a domicilio, no tiene auto, camina justamente para hacer este trabajo, no presenta ninguna patología y el dato que les damos es calcular el peso ideal de esta paciente con un índice de masa corporal de 23. Bueno, hasta acá llegamos con el desarrollo de la primera clase, haciendo esta especie de repaso de los casos clínicos que venían viendo en otras materias o desarrollando. Nos volveremos a encontrar en la segunda clase. Saludos a todos.